El descubrimiento de las brujas, por Deborah Harkness. Capítulo 3. El vampiro reposaba en las sombras, en el espacio curvo del puente que cruza New College Lane y conecta dos partes del Henford College, con la espalda apoyada contra la piedra gastada de uno de los edificios más nuevos del college, y los pies en alto descansando en el techo del puente. La bruja apareció moviéndose de manera sorprendentemente segura sobre las piedras irregulares de la acera próxima a la bodeleina. Pasó debajo de él, acelerando el paso. Su nerviosismo la hizo parecer más joven de lo que era, acentuando su vulnerabilidad. Así que esa es la gran historiadora, pensó de manera irónica, recorriendo mentalmente el currículum de ella. Incluso después de ver su fotografía, Matthew esperaba que la Bishop fuera más vieja, dado sus logros profesionales. La espalda de Diana Bishop continuaba erguida, con los hombros firmes, a pesar de su evidente agitación. Quizás no fuese tan fácil de intimidar como era de esperar. Su comportamiento en la biblioteca le había hecho pensar eso. Lo había mirado a los ojos sin mostrar la menor sombra de temor que Matthew se había acostumbrado a inspirar, después de provocarlo en quienes no eran vampiros y en muchos que sí lo eran. Cuando la Bishop dobló la esquina, Matthew se deslizó recorriendo los techos hasta llegar al muro de New College. Bajó para introducirse en el edificio silenciosamente. El vampiro conocía el diseño del college y había calculado dónde estarían sus habitaciones. Él ya estaba instalado en un portal frente a la escalera cuando ella empezó a subirla. Matthew la siguió con la mirada por el apartamento mientras ella iba de habitación en habitación encendiendo las luces. Abrió la ventana de la cocina, la dejó entreabierta y desapareció. Eso me evitará tener que romper la ventana o forzar la cerradura, pensó. El vampiro cruzó velozmente el espacio abierto y escaló el edificio. Sus pies y sus manos fueron encontrando asideros seguros en la vieja argamasa con la ayuda de un desagüe metálico y algunas fuertes enredaderas. Desde su nuevo puesto de observación podía detectar el olor característico de la bruja y el crujido de las páginas al pasarlas. Estiró el cuello para espiar por la ventana. La Bishop estaba leyendo. En reposo su rostro parecía diferente, pensó él. Era como si su piel se ajustara con precisión a los huesos del cráneo. Balanceó lentamente la cabeza y se deslizó contra los almohadones con un suave suspiro de cansancio. Pronto, el sonido de su respiración regular indicó a Matthew que estaba dormida. Se apartó de la pared de un salto, levantando los pies para pasar por la ventana de la cocina de la bruja. Había transcurrido bastante tiempo desde la última vez que el vampiro había trepado a las habitaciones de una mujer. Aun así, las ocasiones no eran muy frecuentes y por lo general estaban relacionadas con los momentos en que él era presa de algún apasionado enamoramiento. Pero esta vez había una razón muy diferente. De todas formas, si alguien llegara a preguntárselo, le resultaría sumamente difícil explicar de qué se trataba. Matthew tenía que saber si el Ashmore 782 estaba todavía en poder de la Bishop. No había podido buscar en la mesa que ella utilizaba en la biblioteca, pero una mirada rápida le había indicado que no estaba entre los manuscritos que la doctora había estado consultando ese día. Aunque era imposible que la bruja, una Bishop, hubiera dejado que el volumen se le escapara de entre los dedos, con pasos inaudibles se movió por las habitaciones. El manuscrito no estaba ni en el baño ni en el dormitorio de la bruja. Se deslizó silenciosamente junto al sofá donde ella estaba durmiendo. Los párpados de la bruja temblaban como si estuviera contemplando una película que solo ella era capaz de ver. Una de sus manos estaba cerrada, y de vez en cuando sus piernas se movían como si estuviera bailando. Sin embargo, el rostro de la Bishop estaba sereno, sin mostrarse alterado por lo que hacía el resto de su cuerpo. Algo no iba bien. Lo había percibido desde el primer momento en que vio a la Bishop en la biblioteca. Matthew se cruzó de brazos y la examinó, pero no pudo descubrir de qué se trataba. Aquella bruja no emanaba los olores acostumbrados: beleño negro, azufre y salvia. Oculta algo, pensó el vampiro, algo más que el manuscrito perdido. Matthew se volvió y buscó la mesa que ella usaba como escritorio. Fue fácil encontrarla, pues estaba llena de libros y papeles. Aquel era el lugar donde había más posibilidades de que hubiese dejado el volumen sacado a escondidas. Cuando dio un paso hacia la mesa, olfateó la electricidad y se quedó inmóvil. La luz brotaba del cuerpo de Diana Bishop. Alrededor de su silueta le salían por todos los poros. Era de un color azul pálido, casi blanco, y al principio produjo un velo como una nube que le envolvió durante unos segundos. Por un momento su cuerpo pareció resplandecer. Matthew movió de un lado a otro la cabeza sorprendido. Era imposible. Hacía siglos que no veía semejante aluvión luminoso en una bruja.
pero otros asuntos más urgentes requerían su atención, y Matthew reanudó la búsqueda del manuscrito. Revisando apresuradamente los objetos que había en el escritorio, se pasó los dedos por el pelo frustrado. El olor de la bruja lo invadía todo, y lo estaba distrayendo. Matthew miró otra vez hacia el sofá. La Bishop estaba dando vueltas y moviéndose otra vez, llevando las rodillas hacia el pecho. De nuevo, la luminosidad reapareció en la superficie, destelló por un momento y desapareció. Matthew frunció el ceño, intrigado por la discrepancia entre lo que había oído por casualidad la noche anterior y lo que estaba observando, presenciando con sus propios ojos. Dos brujas habían estado chismorreando sobre el Ashmore 782 y la bruja que lo había solicitado. Una había sugerido que la historiadora estadounidense no usaba sus poderes mágicos, pero Matthew había visto la utilización de en la Bodeleina, y en ese momento estaba viendo cómo esos poderes la envolvían con evidente intensidad. Sospechaba que ella usaba la magia también en sus trabajos de investigación. Muchos de los hombres de los que ella escribía habían sido amigos suyos: Cornelius Dimbrell, Andrews Libalus, Isaac Newton. Ella había percibido perfectamente sus peculiaridades y sus obsesiones. Sin la magia, ¿cómo iba a poder una mujer moderna comprender a los hombres que había vivido hace tanto tiempo? Fugazmente, Matthew se preguntó si la Bishop podía comprenderlo a él con la misma asombrosa precisión. Se sobresaltó al oír que los relojes daban las 3. Tenía la garganta seca. Se dio cuenta de que había estado de pie durante varias horas, inmóvil, observando a la bruja que soñaba mientras su poder se manifestaba y entraba en reposo en oleadas. Por un momento consideró la posibilidad de saciar su sed con la sangre de aquella bruja. Solo comprobarla podría descubrir la ubicación del volumen perdido y al mismo tiempo enterarse de cuáles eran los secretos que ocultaba ella. Pero se contuvo. Su deseo de encontrar el Ashmore 782 era lo único que lo retenía junto a la enigmática Diana Bishop. Si el manuscrito no estaba en las habitaciones de la bruja, entonces tenía que encontrarse todavía en la biblioteca. Se dirigió silenciosamente hacia la cocina, se deslizó por la ventana y se desvaneció en la noche.